lo reportado por el INEGI, la inflación en el 2025 fue de 3.65%. ¿Qué quiere decir esto? Que si comparamos el nivel de precios de diciembre de 2025 con el de diciembre de 2024, este resultó 3.65% mayor. Esta inflación, 3.65%, ¿es elevada, es baja, es mucho, es poco? Bueno, hay que tener en cuenta que el Banco de México tiene una meta de inflación puntual del 3% más menos un punto porcentual de margen de error, de tal manera que la máxima inflación, llamémosla así, aceptable, sería 4% y la mínima 2%. Pues la inflación en el 2025 fue 3.65% dentro de los márgenes de la meta de inflación, mínima 2, máxima 4, pero 0.65 puntos porcentuales por arriba de la meta puntual, que es 3%, y que es la que debemos de tomar en consideración para, entre otras cosas, calificar la eficacia del Banco de México para conseguir la meta que él mismo se propuso. La meta puntual es 3%. El año pasado fue 3.65%. Eso quiere decir un 21.7% mayor que la meta puntual. ¿Qué tan eficaz ha sido el Banco de México para lograr la meta de inflación puntual que él mismo se ha propuesto? Pues ahí están las cifras y no son favorables al Banco de México. El año pasado, la inflación resultó 21.7% mayor que la meta de inflación puntual, que es del 3%. Y la inflación promedio mensual del año pasado fue 3.81%. La mayor se logró en mayo en 4.42% y la menor en junio en 3.51%. Ahora, el Banco de México lleva todo el siglo XXI con una meta de inflación puntual del 3% más menos un punto porcentual de margen de error. ¿Cuál fue de 2001 a 2025 la inflación promedio anual? La promedio anual, 4.32%. 4.32%, la inflación promedio anual del 2001 al 2025, por arriba del 4%, que es, según la misma meta de inflación del Banco de México, la máxima inflación aceptable. La menor se consiguió en diciembre de 2015 con 2.13% y la mayor en agosto y septiembre de 2022 con 8.70% de inflación. En lo que va del siglo XXI, la inflación acumulada en México, nada más en el siglo XXI, de enero de 2001 a diciembre de 2025, inflación acumulada fue 196.11%. 196.11% de inflación acumulada en lo que va del siglo XXI. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas, porque el Banco de México tiene una meta de inflación puntual del 3%. ¿Y qué quiere decir que el Banco de México tenga una meta de inflación puntual del 3%? Que tiene que hacer lo que tenga que hacer para lograr que la inflación sea del 3% y mantenerla en el 3%. De tal manera que mientras el Banco de México siga teniendo metas de inflación, en México va a seguir habiendo inflación, si bien nos va del 3%. Y digo si bien nos va porque, como ya dije, la inflación promedio anual del 2001 al 2025 fue 4.32%. Y aquí la pregunta que debemos hacernos, y la vuelvo a hacer, es si es correcto que el Banco de México tenga metas de inflación, que esté a favor de la pérdida en el poder adquisitivo de nuestro dinero y por lo tanto de nuestro trabajo. Porque si mi trabajo me lo pagan con dinero y el dinero pierde poder adquisitivo, lo que está perdiendo poder adquisitivo es mi trabajo.
Y si las personas tenemos el derecho, y claro que lo tenemos, al producto íntegro de nuestro trabajo, de ese derecho se deriva el derecho al poder adquisitivo íntegro de nuestro trabajo y por lo tanto de nuestro dinero, y ese derecho, que es derecho de propiedad, lo viola la inflación. La discusión que debemos tener en México, que yo he propuesto más de una vez y que nadie me ha hecho caso hasta el momento, es si es correcto o no, y yo creo que no, que un banco central, en nuestro caso el Banco de México, tenga metas de inflación, que esté a favor de la pérdida en el poder adquisitivo de nuestro dinero y por lo tanto en la pérdida del poder adquisitivo de nuestro trabajo. Esa es la discusión que en materia monetaria deberíamos de estar teniendo en México y que ninguno de los involucrados, comenzando por las autoridades monetarias, por ejemplo, la Junta de Gobierno del Banco de México, está dispuesta a tener. Y un dato adicional, ¿sí? Fue en enero de 1970 cuando le empezamos a tener el reporte de inflación que sigue vigente hasta nuestros días, ¿sí? Enero de 1971, ¿sí? ¿Cuál fue la inflación acumulada de enero de 1971, mes en el cual se empezó a tener el actual reporte de inflación, a diciembre de 2025? Pues la inflación acumulada, aunque usted no lo crea, fue 1,128,526.99%. Sí, la inflación acumulada en México de 1971, enero de 1971 a 2025, diciembre de 2025, 1,128,526.99%. Esto da como resultado una inflación promedio anual del 17.04% y promedio mensual de 1.42%. ¿Hasta qué punto el Banco de México ha sido eficaz, por lo menos en los últimos 55 años, para mantener la inflación a raya? Bueno, pues aquí están los datos y los datos muestran la poca eficacia del Banco de México para por lo menos, mantener la inflación a raya, lo cual en estos momentos quiere decir mantenerla en el 3%. Debemos de tener muy claro que mientras el Banco de México, desde mi punto de vista, erróneamente, tenga una meta de inflación puntual del 3%, en México seguirá habiendo inflación. En México la inflación llegó para quedarse y lo preocupante es que ninguno de los que deberían estar involucrados en esa discusión, comenzando por los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México, están dispuestos a sentarse a discutir seriamente si es correcto que un banco central tenga metas de inflación. Si a mí me preguntan, la respuesta la tengo muy clara: de ninguna manera. Más columnas de opinión y noticias nacionales e internacionales en nuestro sitio comentariodeldia.com. Síguenos en todas las redes y plataformas para mantenerte siempre informado.